Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y qué bueno que nos acompañan para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Comienza la Semana Benevisión. Deben exigirle a las personas que van acompañantes su recibo, su papelito, ese que nos dan en el CIE, de manera tal de verificar que la persona está cumpliendo con lo que dice la ley. Con este amparo que hemos venido a solicitar, lo que queremos es prenderle las alarmas a la justicia en Venezuela y pedirle a los magistrados, a la fiscal, a los jueces, no se dediquen tanto a la política. Ustedes no son políticos, ustedes están allí para garantizar los derechos de los venezolanos. Le dio el teléfono sin media palabra, este señor le disparó, así tal cual le digo, porque el compañero de trabajo él fue lo que comentó. Los familiares se mostraron sorprendidos por la manera como murió Ramón Porras, quien accedió a entregar su teléfono sin oponer resistencia y sin embargo le dispararon. Eso es un trofeo para ellos, dispararle a cualquiera no es nada, y matar aquí en Venezuela es tan fácil. Es tan impune matar a nadie porque nada se investiga. Si tú no tienes un poder o no tienes un portador de hijo de alguien, eso queda impune. Entonces matar aquí en Venezuela es tan fácil que la gente lo hace por vicio, por hobby. Proyecto de ley presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 asciende a la cantidad de 550.632 millones. Si uno lo compara en cifras nominales con respecto al año 2012, hay un incremento de 39.4%. Las perturbaciones que están presentes con la escasez, con el incremento del costo de la vida, con la inflación que estamos sufriendo los venezolanos, permanecerán porque el modelo socialista continuará en la misma forma presente dentro de este proyecto de ley de presupuesto 2014. Hombre, estamos aquí para intentar cesar la política educativa del gobierno, que básicamente se basa en recortes, recortes y recortes. Creemos que el gobierno está intentando pagar la deuda ilegítima que ellos han contraído, ellos y gobiernos anteriores, por supuesto, con derechos sociales. Esto es insostenible. Nuestra Venezuela la tienen, mire, por un barranco. Nuestro país hoy tiene la inflación más alta del mundo. Para comentar los hechos más destacados me acompañan los colegas Damelis Díaz del diario El Carabobeño, José Gregorio Yepes, jefe de redacción del diario El Mundo, Economía y Negocios. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Comenzamos. El gobierno aclaró que los dólares que requieran los venezolanos para viajar al exterior, los estudiantes y casos especiales están garantizados. El organismo será reestructurado para atender las necesidades económicas prioritarias porque el control de divisas no será eliminado. Buscan secar el paralelo y meter por el carril a los papeles verdes. Nosotros vamos a transformar el sistema de Cadivi, pero va a seguir habiendo un control soberano de los dólares de la República por nuestra República, a través del Estado. Y control de precios, no, que vamos a un sistema superior. Nadie tiene justificación para prestarse, para saquear nuestra patria. Así sea un raspa tarjeta o así sea los raspa Cadivi. La burguesía parasitaria amarilla cadivesca. Los cadiveros, pues. El cadivismo. En base a lo estimado que nosotros tenemos de que han desviado del país, nosotros vamos a ajustar nuestra disponibilidad de divisas solo para lo que efectivamente se cumple. Y entonces vamos a ser muy estrictos en el control previo y el control posterior. Cadivi sigue en su proceso de trabajo como lo viene haciendo hasta ahora. Es más, en el caso, por ejemplo, del estudiante, puedo decirles que estamos atendiendo más de 25.500 estudiantes que hoy se encuentran fuera del país. Y son estudiantes que están en los Estados Unidos,
están en Canadá, están en China, otros están en Italia, algunos están aquí también en Centroamérica. Lo que va a sobrar son bolívares que tienen poco valor y lo que faltan son dólares que tienen mucho valor. Y entonces tú ves los mercados alternos diferentes al mercado oficial, donde el precio del dólar explota. La eliminación del control de cambio es ya inevitable, ya es la única salida que queda. Cuando se te acaba el cambio es dólares. Cuando se te acaba el cambio, que se acaban los dólares, no te queda otra cosa que eliminar el control, porque ya no tienes nada que controlar, excepto racionar o crear las grandes distorsiones que vemos en los precios. Un dólar en Cadivi a un precio y un dólar en mercados alternativos a precios impresionantemente distintos. Eliminar el control de cambio es ahí el dilema cuando tenemos recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro que tajantemente señala que no será desmontado el control de cambio. La dama primero, José Gregorio, Claro. Damelis, ¿cómo ves toda la situación que se ha planteado en los últimos días? Pareciera que Cadivi es un dolor de cabeza bastante grande para el gobierno nacional en estos momentos. Sí, y bastante complicado porque tiene que ver con el funcionamiento de la economía del país y sin duda alguna yo escuché una palabra de Asdrúbal Orivero en uno de los artículos la semana pasada que decía que lo que está haciendo el gobierno en este momento es una devaluación políticamente correcta y estamos en vísperas de un proceso electoral. Entonces, yo me imagino que toda esta importación de alimentos para enfrentar la escasez necesitan esos dólares y el foco sobre los viajeros, como que si fuera realmente el tema del desaguadero, fueran los dólares del viajero, como para planificar medidas a futuro que deberíamos estar pendientes después de las elecciones. Sí, de hecho el presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días, ni siquiera para las elecciones, va a decir al país, va a anunciar al país cuáles son las medidas económicas que va a adoptar. Y en este caso todo tiene que ver con Cadivi, con el sistema cambiario, José Gregorio. Sí, de hecho, el presidente Maduro y Rafael Ramírez, el vicepresidente para la economía, ahora han dicho que Cadivi va a ser reestructurado, que todo el sistema operativo de Cadivi va a ser revisado en función de hacerlo más eficiente. Ciertamente el problema con el tipo de cambio, con el control de cambio, con el flujo de dólares para la economía es uno de los temas que el gobierno tiene que resolver, porque hay una distorsión muy grande con el dólar paralelo, sombra, el innombrable, porque es el que está marcando la economía. Claro. Y ciertamente con ese dólar probablemente se haga cerca del 10% de todas las transacciones de la economía. Y la distorsión es que marca a todo el quehacer productivo del país. Entonces, para hacer un símil, es como que a un curso universitario que tiene 20 puntos, porque 2 sacan 0,1, entonces baja todo el promedio. Entonces es un tema muy injusto que el gobierno no ha logrado resolver y que justamente está tomando medidas en función de dar mayor celeridad a Cadivi, tratar de hacerlo más eficiente y también complementándolo con las subastas del SICAD que vendrían a tratar de atender otro sector de la economía. Sin embargo, es una tarea por cumplir, o sea, y es como digamos, el punto central del éxito económico que pueda tener el gobierno en el corto y mediano plazo, resolver el tema de que la economía tenga los suficientes dólares para funcionar y que estos lleguen a tiempo. El tema del cadivismo, los raspatarjetas, definitivamente lo conversábamos con Damelis antes de cámara, no está el problema en los raspatarjetas. Eso es una cifra que si se quiere marginal. 1.62% en unos trabajos de investigación de su propio periódico de economía. Perfecto, gracias Damelis por leernos. 1.62%. Entonces, el tema está en que las empresas y el sector productivo de este país reciba adecuadamente el flujo de dólares que requiere
para elevar esa productividad que el ministro Merentes dijo que era necesaria cuando habló del presupuesto. De hecho, especialistas en economía identifican el control de divisas como uno de los factores de la crisis de desabastecimiento que en estos momentos está operando en el país. ¿Tú coincides con esto? Sí, hay un problema de productividad interna y como no producimos internamente, tenemos que importar. Nosotros las cifras del año pasado superan los 50.000 millones de dólares en importaciones y este año ha habido problemas para que el sector privado logre tener tanto insumos para producir como mercancía. O sea, el sector comercio, si ustedes siempre se han quejado de este problema, pero en el tema de producción de alimentos, de productos básicos, es un punto medular para resolver de tal tamaño que el gobierno se ha visto en la obligación de elevar sus importaciones de alimentos, de juguetes, hasta se aprobaron dólares de SICAD para pinos navideños. Entonces, es un tema que tiene que resolver. Ya llegaron incluso, declaró el ministro. Y lo más importante, digo yo, es pensar que todo el tema del dólar es que nosotros nos pagan en bolívares, estamos pagando todo lo que es el sistema económico del abastecimiento y nuestras necesidades del día a día al precio del dólar, que es, como decía, el que rige el movimiento económico. Pero vamos a ver esto. Resulta que viajeros extranjeros compran 30% de los pasajes aéreos. La mayoría proviene de países suramericanos. ¿Y para dónde? Para bien lejos, Europa. Indepavis le mete el ojo a esta situación porque aquí no hay tarifas económicas. Recabando información, constituyendo pruebas, llevando los listados de los pasajeros, para iniciar los procedimientos, para que ellos expliquen por qué han eliminado, han sacado de su sistema aquellos pasajes que son los más económicos. La denuncia es que las líneas aéreas bloquean los pasajes más baratos y hay gente de afuera que está comprando los boletos a una cuarta parte del valor que lo harían en sus países. Las agencias de viaje y que nosotros hemos consultado han explicado más o menos cómo es que es esta triangulación. Si yo vengo desde Argentina y quiero ir a Madrid, llego y digo, compro el One Way, Buenos Aires, Caracas, llego a Caracas, cambio mis dólares en el mercado paralelo, compro en bolívares, ya sabemos el gap, el diferencial que existe, y compro Caracas, Madrid, Caracas, Caracas, Buenos Aires. Y con eso he logrado un ahorro increíble porque compré en bolívares. De hecho, varios gremios que tienen que ver con el sector turismo y con el sector viaje reportan que una de las maneras que podrías controlarlo es que para que un extranjero compre un pasaje internacional tiene que haber comprado un pasaje interno, que creo que son legislaciones que existen en Chile y existen en Argentina. Pero esas son distorsiones que se vienen creando a partir del gran diferencial que existe entre el dólar Cadivi y ese dólar paralelo, que creo que es la gran misión, la gran meta que tiene el gobierno para poder resolver estas distorsiones económicas en el cortísimo plazo. A pesar de los precios de los boletos aéreos, sin embargo, no se consigue pasaje. ¿Cómo se entiende esta situación, Dameli? Bueno, en lo que he estado leyendo y que me preocupa muchísimo es que mientras en otros países hay la competencia, hay nuevas líneas aéreas, se crean muchos cupos y recuerdo que hace poco, analizando la situación de Colombia, la necesidad en esos ProSport, estimulando el turismo allá y el comercio, pues uno de los objetivos más importantes era que las líneas aéreas abrieran destino desde Venezuela, por ejemplo, hacia Bogotá y hacia otros puntos, estimulando muchas líneas aéreas. Y aquí, por el contrario, las líneas aéreas se están reestructurando, ponen unidades viejas para limitar sus costos operativos
en vista de que la deuda que tiene el gobierno por esos pasajes que se han utilizado a través del control cambiario, tiene una deuda que supera los 2.000 millones de dólares. Entonces, eso es bien preocupante porque nos vamos a quedar aislados. Es un problema de que hay una altísima demanda, hay un volumen de personas que quieren viajar con menos capacidad de cupos, de pasaje. Entonces, estamos en una isla y eso me preocupa muchísimo porque hay necesidades de viajes de negocio y los mismos viajes de placer y ahora, ¿cómo va a ser ese transporte? Yéndonos un poquito más. No le veo solución tampoco a corto plazo, no creo que la supervisión o ponerle si suspenden y las operadoras internacionales, que son las que mueven, se van, ¿cómo? Pero hay un fenómeno que también hay que tomar en cuenta. Si los venezolanos pueden viajar con su tarjeta de crédito normalmente a 6.30, es un atractivo muy grande. Es decir, que también la demanda interna de pasajes ha aumentado. Y eso es cierto. Ahí podríamos darle razón al gobierno cuando ha dicho, yo he podido democratizar la posibilidad de salir, porque hay que tomar también las cosas en su justa dimensión. Sin embargo, la infraestructura no se ha podido adecuar a toda esa alta demanda, que además, con la distorsión que ya hablé, insisto, creo que es el problema medular que debe resolver el gobierno, la diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial, se crea una gran demanda y sobre todo, los que venimos escribiendo de economía y tenemos que ver el tema turismo, vemos cómo desde hace 5 o 6 años sabemos que, no sé, Margarita y los destinos de las islas, cuando estamos en diciembre, ya no hay pasajes para agosto. O sea, cada vez la programación del turismo nacional, o sea, del turismo de los venezolanos, tanto interno como externo, se hace con mayor anticipación, precisamente por estas posibilidades. Entonces, hay gente que lo puede pagar, porque lo está pagando, puede salir a disfrutar del turismo extranjero a una tarifa que al dólar sombra sería imposible para cualquiera de los venezolanos. Curazao, Aruba, ya no hay cupo hasta Semana Santa del próximo año. Seguro. Entonces, esa es una conducta que desde hace algún tiempo ha venido presentándose. Esto es una conducta que, bueno, es positivo que la gente tenga posibilidades de salir. Eso nadie lo puede negar. Tenemos que hacer una pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones y sugerencias @lasemanabebé. Al regreso, más y más platica. Continuamos con la Semana Venevisión. El presupuesto de la Nación para el 2014 llegó a la Asamblea Nacional. Inflación, escasez y presión cambiaria son el coco del gobierno, según reconoció el ministro Nelson Merentes. La inflación, como le dije, este año está muy perturbada y por encima del promedio histórico de los últimos 13 años. La estimamos para el próximo año entre 26 y 28. El barril de petróleo se estimó en $60 por barril. Algunos, como siempre, son visiones. Algunos dirán, está subestimado. Cuando se establece un precio del petróleo a $60 el barril, lo que ocurre es una manipulación para manejar los dineros en la opacidad, para manejar los dineros del país tras bastidores, mientras le quitan los recursos que le corresponden de pleno derecho a todos los pueblos de Venezuela que reclaman escuelas, que reclaman carreteras, que reclaman hospitales, que reclaman mejores servicios de seguridad. El señor Merentes parecía que estaba haciendo una despedida o un cierre muy triste, muy lamentable, porque Venezuela ha tenido todos los recursos para estar hoy de primera en América Latina y estamos a la saga de último. El gobierno contempla para el 2014 un presupuesto inicial de más de 552 millardos de bolívares. El próximo año se pagaría más, alrededor del 55% en el pago de la deuda externa.
Damelis, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este presupuesto? Bueno, a mí me llamó la atención cuando estaba revisando los titulares que, por ejemplo, la misión vivienda no tiene recursos, pero aumentó en bastante proporción, inclusive por encima del presupuesto de educación, el destinado a la seguridad de la defensa de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Entonces me llamó la atención porque una de las misiones o los que pueden generar recursos es precisamente la construcción de viviendas. Entonces después empecé a ver que es que estas misiones no tienen presupuesto directo, sino son recursos que es a través del Ministerio de las Comunas eso lo veo, cuál es la prioridad entonces de este gobierno para el próximo año en el presupuesto, cuando la seguridad y defensa y las Fuerzas Armadas pues tienen un presupuesto privilegiado. Hay un aporte importante porque recientemente se les aumentó el sueldo a los funcionarios efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para ello habría que destinar los recursos. Claro, pero hace falta también las viviendas, hace falta educación, hace falta salud y resulta que no tienen la misma proporción en el presupuesto, las prioridades van hacia más militarismo. José Gregorio, el ministro Menéndez dice que hay 3 grandes perturbaciones en el ambiente. Esto lo dijo cuando presentó el presupuesto, pero admite que el alza de los precios está al doble del promedio, fuera del rango de años anteriores. Sí, eso es una realidad incontrovertible. La inflación durante el año 2013, está de verdad presentando un comportamiento atípico si lo ves contra los últimos años. De hecho, comparada con la inflación de 2012, donde sí se logró cumplir la meta, que cerró en 20.1% de inflación, es exorbitante, definitivamente. La inflación anualizada supera el 40%, vamos en una inflación acumulada que está por encima de 35%. Es decir, que este año es sumamente complicado, probablemente tengamos una inflación entre 45 y 50%. Es precisamente al hablar del presupuesto ese elemento el que a mí me llama más la atención. El gobierno duplica la meta de inflación que tuvo para el 2012, porque la coloca en 28%. La meta de este año estuvo entre 14 y 16, ¿no? Ya vamos por 35. Evidentemente, los gobiernos, las metas, los presupuestos, históricamente, los estadounidenses, los de China, los de todos lados, colocan una variable, una meta que generalmente está por debajo de lo que se produce. Es decir, que nosotros podríamos estar esperando, si eso se cumpliera, una inflación que tuviera, no sé, si es 28 sobre 30, 32, que son más o menos los rangos de margen de error que generalmente se plantean. A nosotros nos sorprendió mucho la meta, ¿no? Dijimos, los gobiernos siempre ponen las metas bajitas. Entonces, a manera de chiste a veces decíamos, ¿será que fue un ejercicio de sincericidio que hizo que hizo el gobierno? Bueno, es probable, y que ellos estén articulando desde ya, como con la medida del ajuste del ajuste del encaje legal de la banca que se realizó el viernes, parte de esa estrategia para tratar de drenar o contener la liquidez, el dinero que hay en la calle, para evitar esas presiones. Justamente, al hablar de una meta de inflación de 28%, el gobierno tiene que tener una estrategia para resolver ese problema. Yo no creo tanto de estrategia. Lo único cierto es que sea 28, 25, 20, 30, 35, 2 dígitos. Es una inflación que la sentimos cada vez que vamos al mercado y que realmente si uno mira a Colombia y es muy alto porque llegaron a 5% y uno ve Brasil o Argentina, que es la que tiene tan alta como, pero nunca como Venezuela, entonces, ¿cuál será la estrategia? Que hay
ay, bajamos de 28 a 20, igual es una... No, definitivamente es un problema. Tenemos que hacer una pausa y antes queremos hacer un paréntesis para rendir honor a quien honor merece. Y es que el periodismo nacional perdió a uno de sus exponentes más conocidos, Óscar Llanes. El hombre de Así son las cosas y Chúpate esa mandarina dejó de existir esta semana. El ilustre fue un singular reportero de prensa y televisión, también un gran cronista de la historia. Emprendió su último viaje y se cubrió de gloria. Así son las cosas. Esto es la Semana Venevisión. Hablemos de elecciones. El simulacro de votación permitió medir algunas variables con miras a los comicios del 8 de diciembre. Los acompañantes, es decir, el voto asistido y el tiempo de votación. Tibisay Lucena es optimista a pesar de lo complejo del proceso. Muchas boletas. En tiempos promedios, vamos a hablar de tiempos promedios, el de estadía en la herradura fue de 2 minutos 57. Por supuesto, en algunos, como estos son tiempos promedios, tenemos en algunos que se nos subió hasta 4, un máximo como a un 4.27 minutos. Uno de los problemas detectados en este simulacro de votación que se realizó el pasado domingo es el voto asistido. De hecho, como novedad, los acompañantes deben tener como un certificado del Consejo Nacional Electoral de que esa es la función que van a cumplir. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, me imagino que es para salirle al paso a todo lo que fue los reclamos del último proceso electoral presidencial en la cual el voto asistido, si se revisara y se hubiese hecho una auditoría realmente donde participaran todos los involucrados en el proceso, se hubiese determinado cuál es el impacto que tuvo ese voto asistido y algunos estados muy destacados, esas personas que parecían más bien haciendo proselitismo político. Entonces me imagino que es de una salud. Ahora, no han aclarado cuál va a ser el proceso, yo creo que eso es bien importante para que las personas, si tienen que ir al Consejo Nacional Electoral, tengan la misma asistencia, independientemente que no haya ningún tipo de coerción para que la persona que tenga que asistir a un familiar o a un amigo a votar, pues no tenga ningún tipo de peaje o algún requisito que desconozca y que le impida, pues, o sea, una limitación al voto. José Gregorio, ¿qué impacto puede tener lo económico en las elecciones del 8 de diciembre? Bueno, nosotros hemos sostenido en nuestro diario y en nuestras plataformas comunicacionales que uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano es el bolsillo, ¿no? Entonces, creo que es una variable que el elector va a estar midiendo. O sea, la va a tener como el telón de fondo. En la situación económica que tenemos es el telón de fondo que de alguna manera puede marcar su decisión, pero está también la característica de estas elecciones, que estas son las elecciones más cara a cara que se producen. O sea, el funcionario público más cercano que tiene el elector es el que se elige en este proceso. Y entonces allí también tiene que haber mucho trabajo de calle, mucho trabajo de masa por parte de cada uno de los factores políticos, y soy de los que cree que la maquinaria se impondrá, tendrá un peso muy grande. Por eso es tan importante que haya transparencia en cosas como esta, como la del voto asistido, porque además son las elecciones en donde menor participación se registra. Entonces, donde 5 votos pueden hacer la diferencia, 3 votos hacen la diferencia porque los márgenes son muy pequeños. Entonces, sí, la economía tiene muchísimo que ver, pero también tienen que ver las gestiones del visa, del cara a cara, del face to face que tienen los dirigentes y del trabajo de masa que hayan hecho
las organizaciones políticas con sus candidatos. Y siempre hay como esa preocupación de la verdadera participación, por eso de que las elecciones locales no despiertan el mismo interés cuando son elecciones presidenciales, y quizás la posibilidad de que se entienda que también, aunque es un proceso cara a cara y es las autoridades más importantes porque son los que están directamente con la comunidad, que esta puede ser una manera también de medir o de apoyar una acción de gobierno, además responsable de, como han señalado las encuestas, de problemas tan graves en el interior del país. Ustedes aquí en Caracas son reyes en lo que es la suspensión de energía eléctrica. El problema del agua, son problemas realmente muy graves que afectan la cotidianidad del día. El problema de la basura es un problema sin solución que tiene responsabilidad las autoridades locales. Entonces, si la gente entiende que es una manera de ejercer su opinión en relación a las autoridades nacionales, pues pudiera ser que eso minimice lo que es la abstención y pueda ser una verdadera opinión política de lo que estamos viviendo en cuanto a lo que tú preguntabas, Margarita, de la preocupación de la inflación, por ejemplo, cómo nos está afectando, y nuestra calidad de vida. O sea, que es una manera que, aunque sea autoridades locales, pues que puede opinar sobre temas tan graves de lo que es la calidad de vida, la escasez, que uno tenga que hacer 45 minutos de cola para pagar en el mercado, no para hacer cola, como me decía mi jefa de redacción, Carolina, yo no hago cola para pagar el papel toalé o la harina de maíz precocida, pero estar 45 minutos a las 8 de la noche en esos supermercados que extienden sus horarios hasta las 12 de la noche, wow, hay que ser, ¿qué es lo que significa esa? Para además comprar lo que consigue. Entonces son problemas que nos están, yo no sé cómo se mide la felicidad realmente en relación a estas cosas que estamos viviendo, y en el interior del país esos problemas pesan mucho, y este proceso electoral pudiera ser una manera de expresar la opinión de esos problemas que tienen que ver con mi calidad de vida y votar si realmente somos tan felices en ese voto que vamos a hacer el 8 de diciembre. También fueron detectados algunos problemas. Veamos esta denuncia que corresponde al municipio de Latillo. El planteamiento que le estamos haciendo al Consejo Nacional Electoral es que haya una reprogramación en las máquinas del municipio de Latillo para que se le dé la facilidad al elector de marcar, seleccionar todo en la tarjeta de la unidad, y que ese seleccionar todo vaya única y exclusivamente a los candidatos a concejal, y luego usted pueda marcar el candidato a alcalde de su preferencia. Lo que hoy tenemos es que si usted le da a seleccionar todo en la tarjeta de la unidad, se le bloquea el candidato a alcalde. Es peor aún, sale nulo el voto. Y si usted marca primero el candidato a alcalde y luego le da a seleccionar todo, inmediatamente le borra su preferencia. La denuncia concreta es que no se puede en el municipio de Latillo hacer el llamado voto cruzado. Y sabemos que la oposición tiene varios candidatos. De hecho, hay en ese municipio 9 candidatos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ustedes creen que el Consejo Nacional Electoral pueda solventar esta situación antes de las elecciones? Porque ahí va a ser un... Debería, hay que apostar a Hay eso, que apostar, ¿no? Que van a escuchar esas solicitudes, porque es delicado, y ahí hay 9 candidatos diferentes que van por la unidad, pero en otros municipios se están repitiendo casos parecidos, pues. Seguimos. Los diputados María Aranguren y Juan Carlos Caldera acudirán el 30 de octubre a la cita oral y pública ante el Tribunal Supremo de Justicia. Yo quiero dejarle a los señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia un mensaje muy claro. A mí que por lo menos me respeten las formalidades, que por lo menos cuiden las formalidades. Yo no he sido notificado personalmente de nada. La notificación es un acto personal. Así que si quieren, que se cuiden al menos esos detalles. Yo no he sido notificado y, como lo digo, yo voy a dar la cara, y el día martes yo voy a presentarme en el Tribunal Supremo de Justicia a darme por notificado. Pero resulta que ya fue notificado, porque el Tribunal Supremo de Justicia ya informó que a él le corresponde el 30 de octubre y a la diputada María Aranguren el 31 de octubre, es decir, miércoles y jueves. Ahora presentamos la curiosidad de la semana.
El béisbol y la gimnasia se unen en un nuevo estilo de lanzar. Se llama Shin Soo-hee y es surcoreana, pero su deporte no tiene nada que ver con bates, guantes ni pelotas. Se le imagina en un juego entre el Caracas y el Magallanes. Curiosidades en la Semana Venevisión. 글쎄요, 제가 볼 땐 잘 던질 것 같은데요. 예. 오. 우와, 좋아요. 깜짝 놀랐어요. 저런 투구 폼을 한다면 지금 보여주는데 타자가 타이밍 잡기는 상당히 어려울 것 같은데요. 정말 유연하군요. 그리고 흐트러지지가 않아요. 그리고 정확하게 갔어요. 그러니까 말해요. 이거 투구 폼인데요. 가만히 있어. 저렇게 공을 던지면은 저게 룰상에 아마 저 제재는 안 받을 거예요. 예. 선수들이 다 놀랬어요 지금. 그러니까 말해요. Lanzamiento inusual, un giro de 360 grados sobre sí misma. Vamos a una pausa muy corta. Recuerden nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, para la felicidad. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de un nuevo despacho, el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Venezolano. ¿Y para qué? Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales, que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social. Ir a atender a los compatriotas con discapacidad, ir a atender a los compatriotas que están en la calle, ir a atender a nuestros viejitos y viejitas, a nuestros niños y niñas, ir a atender lo más sublime, lo más sensible, lo más delicado, lo más amado para un ser que se dice revolucionario, que se asume como cristiano, bolivariano y chavista. Yo creo que eso es una mamadera de gallo. Yo veo eso como una mamadera de gallo. Nicolás Maduro le está mamando gallo a los venezolanos o se está burlando de los venezolanos, porque ese Ministerio de la Felicidad no tiene nada que ver con las familias que tienen que llorar a sus muertos, que cuando la gente es víctima de un atraco. Nadie se priva de la risa cuando le quitan un celular, le quitan la cartera o le quitan la vida. En este nuevo ministerio o viceministerio estarían congregadas las misiones sociales. José Gregorio, ¿es más burocracia o es necesario este despacho? Al parecer el presidente Maduro le está dando rango de ministerio a unas actividades que estaban dentro de la misión Negra Hipólita, que era justamente la atención de ese sector de la población, o parte de eso pareciera estar dentro de ese ministerio, de viceministerio de la máxima felicidad. Pero si me preguntas, yo creo que el gobierno está haciendo lo que mejor resultado siempre le ha dado, es poner el foco sobre lo social, y eso le ha dado unos grandes dividendos políticos, un gran dividendo digamos de penetración y de conexión con las masas. Y cuando hablo el gran dividendo no lo hablo en sentido peyorativo, digamos, nadie puede en su sano juicio pensar que atender a la gente sea malo. Entonces yo creo que el presidente lo que hizo fue darle rango de viceministerio o colocarlo dentro de la burocracia, algo que ya venían haciendo dentro de unas misiones. El nombre del viceministerio es un tanto, digamos, original y no lo conocíamos así. Yo creo que eso es lo que más nos está llamando la atención. Claro, yo creo que esa es una manera de estar llamando la atención de temas como eso y uno se distraiga hablando de cómo se medirá la máxima felicidad y de alguna manera un poco quizás hacer chiste para tratar de pasar el trago amargo de las penalidades del día a día, y a lo mejor como estrategia política para distraer puede ser bien interesante que buscar reacciones de políticos, que estar en vez en la campaña y centrándose en temas de los problemas que nos aquejan, pues estamos pendientes de ese Ministerio de la Felicidad, que sería bien interesante saber cómo se puede medir la felicidad. El 8 de diciembre será decretado el Día del Amor y la Lealtad al presidente Hugo Chávez. ¿Por qué se habrá escogido el 8 de diciembre? ¿Por qué crees tú?
Una fecha electoral como todas las cosas que han coincidido con fecha, por ejemplo, un 5 con el 5 de julio y entonces ahora con el 8 de diciembre en las elecciones municipales para reafirmar. Eso va en concordancia con los ojos del presidente, del expresidente, del presidente fallecido en las tarjetas de votación. ¿Tiene alguna relación, José Gregorio? De verdad que me declaro incompetente en el tema. No, o sea, no sé, o yo no sé cuál será la decisión. El 8 de diciembre son las elecciones y el 8 de diciembre fue el último día que el entonces presidente Hugo Chávez le habló a todo el país y le dijo cuál era la realidad de su enfermedad y en ese momento también dijo que el designado era Nicolás Maduro. Bueno, lo dijiste tú. Está clarísimo. Sí, es ¿no? que, con ese análisis creo que podemos decir que además lo utilizan como herramienta para el tema electoral, evidentemente, y es lo que hace un político, utilizar todas las herramientas que puede tener para sacar provecho dentro de su gestión, o sea, para hacer eficiente su trabajo con las masas. Y creo que veremos si le termina dando resultados. ¿Sabes que ayer estaba conversando con una gente especialista de Secodap? Estaban muy especializados en la violencia y esas cosas y entonces ellos estuvieron en una charla en Argentina y le hacían observación de que ellos estaban hablando permanentemente como que si el presidente Chávez estuviera vivo y uno le dice el presidente fallecido. Entonces esa sensación ¿no? como que si estuviera vivo permanentemente, quizás tiene toda esta simbología de una presencia, de la mirada que está persiguiendo. Entonces, wow, y es una persona que falleció, está muerta. Entonces es toda una estrategia, de la misma estrategia política que merece que nos llame la atención porque es una persona que está muerta, es la única persona que no volverá. Fíjate que la personalidad telúrica del presidente Chávez, y creo que nadie puede negar eso, sigue teniendo una importancia capital para la estrategia del gobierno de su penetración y de su ascendencia sobre las masas. En estrategia política todo se vale, y si eso les está dando dividendos, creo que sería tonto en la filosofía, en la estrategia política no utilizarlo. Y en eso el Partido Socialista Unido de Venezuela, el chavismo, ha sido muy inteligente a la hora de utilizar los íconos y de utilizar la identificación de las masas con mensajes, con figuras y asociarlas a la gestión de gobierno. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que este programa lo puede volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Después de tantas noticias, nos despedimos con Franco De Vita cantando a dúo con Gloria Trevi. Te pienso sin querer es la nueva canción del venezolano que fue grabada en México. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que va, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no, y te pienso sin querer. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta, cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue